en particular, como les decía, la COSEF y la Junta Municipal de Aguas. En el sector privado, pues tenemos muchos actores que uno no se lo imaginaría, y eso fue una de las cosas que encontramos, que hay muchos actores en Ciudad Juárez que están involucrados en esto, pero no se conocen entre sí y no se conocen públicamente. Tenemos asesores legales, asesores técnicos y empresas accionistas. Como les mencionaba, Biogás de Juárez es una empresa que va a ser pionera en la región, porque no solo captura biogás del relleno sanitario y genera electricidad que puede cubrir la mitad de las necesidades de alumbrado público de la ciudad, sino que además ya está registrado en el protocolo de Kioto y ya para vender los bonos de carbono. Y bueno, después también hubo una colaboración entre el Grupo Cementos de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para hacer estudios de potencial de energía eólica. No han hecho la inversión de los aerogeneradores, pero ya tienen todos los estudios y saben cuánto se puede poner. Los asesores técnicos y proveedores tienen una amplia trayectoria y experiencia en el mercado, y nos comenta el sector privado que la asociación entre el sector académico y el privado amortigua los costos de investigación, y eso lo comentan, por ejemplo, los de Grupo Cementos de Chihuahua que han trabajado con la universidad. En el sector social también hay fortalezas, hay varias OSCs, organizaciones de la sociedad civil, que están implementando eficiencia energética, además de autogeneración eléctrica y calentamiento solar de agua. Contribuyen a la difusión del tema. En concreto, la organización Los Ojos de Dios fue catalogado como un modelo ecológico a nivel nacional por Sedesol, quien les prometió hacer un manual y publicarlo y replicarlo en centros comunitarios que pretenden construir en el país, el modelo de Los Ojos de Dios. Y bueno, tienen en general experiencia en la implementación, operación, mantenimiento y gestión de apoyo técnico y financiero. Pasando a las debilidades, que son muchas más que las fortalezas. En términos generales, pues está la cuestión de falta de financiamiento, una tramitología compleja, carencia de incentivos económicos y fiscales, deficiente disponibilidad y difusión de la información de los equipos y de los beneficios de la energía renovable, y una falta de coordinación de esfuerzos entre los diferentes actores. Pasándonos ya por sector, el sector académico habla de falta de apoyo económico para investigación y desarrollo, falta de capital de riesgo para investigación y desarrollo, financiamiento de corto plazo, y critican mucho a CONACYT de que los financiamientos que dan pues no dan para desarrollar una tecnología y consolidarla y aplicarla y todo lo que hace falta. También falta una vinculación con el mercado y falta de información específica local, en particular mapas de recursos ya a nivel local y específico de cuál es el potencial eólico, solar y demás aquí en el municipio. En el sector social, pues falta acceso a la información, dicen no conocer los equipos y que los que conocen son de muy alto costo, entonces que faltan equipos de bajo costo que sí existen, pero pues no están aquí en el mercado, que la utilización de los equipos implica altas curvas de aprendizaje, que se les complica porque no tienen el personal que se dedique nada más a eso, y encuentran poco apoyo de capacitación para usar el equipo y para seleccionarlo. En el sector gubernamental, pues tenemos deficiencias en la normatividad, un súper desincentivo por los subsidios y bajos precios de la energía convencional, la volatilidad que se da por los cambios de administración y voluntad política de cada administración. Eso, por ejemplo, afectó a Biogás de Juárez, que desde hace 3 años estaba listo para arrancar una operación que implicó una inversión muy grande, y pues todo la administración municipal pasada no lo pudieron hacer porque no hubo voluntad política de la administración anterior. Y disparidad entre los periodos administrativos públicos de 3 años o de 6 años en el caso del Estado, y los planes de inversión de este tipo de tecnología, que son pues de 15 a 20 años. En el sector privado mencionan que faltan estudios sobre la eficiencia y la calidad de las tecnologías, que por ahí hay varias en el mercado, pero no saben comparar tecnologías y tener garantías sobre su efectividad. También mencionan que hay una deficiente normalización de los trámites y procesos administrativos y que falta una coordinación intersectorial.
En cuanto a oportunidades locales, pues por un lado tenemos condiciones naturales favorables, solares en todo el municipio y eólicas en ciertos puntos del municipio, oferta en investigación y docencia sobre el tema. Nuevamente muy importante que la Universidad Tecnológica pues está generando técnicos universitarios y ya también tienen hasta la carrera completa sobre energías renovables. Hay un interés general de promover la eficiencia energética, energías renovables por todos los sectores, aunque no lo saben concretar. Hay una demanda potencial en los sectores residencial y social que no está desarrollado, pero es una oportunidad de mercado. Y pues el contexto fronterizo en el que estamos pues representa una fuerte demanda poblacional y empresarial. Por otro lado, a nivel global, pues está el cambio climático y la necesidad global de reducir los gases de efecto invernadero. La energía es un servicio y una necesidad prioritaria en las comunidades marginadas, que es algo que interesantemente no identifica el gobierno porque percibe otras necesidades como agua y saneamiento y creen que porque la gente se cuelga ilegalmente de la energía que no es un servicio que necesitan proveer, porque ya la gente se lo provee, pero sí es una necesidad. Los inversionistas en los últimos 10 años están teniendo un poquito mejor conocimiento de la viabilidad técnica y económica de los proyectos y ya hay algunas empresas locales con conocimientos técnicos y administrativos que les permiten incursionar en el tema. Ya pasando casi al final, en cuanto a recomendaciones, identificamos 6 recomendaciones principales. La primera recomendación es consolidar un grupo de trabajo local en el que participen todos los sectores, investigadores, docentes, consultores, proveedores, industria, gobierno, organizaciones de la sociedad civil y comunidad en general, para potenciar y fomentar el desarrollo de energías renovables en la ciudad. Por otro lado, es importante invertir en investigación y desarrollo. Si pueden apagar el micrófono de allá, nos ayudaría. Gracias. Invertir en investigación y desarrollo de energías renovables para producir equipos y tecnologías ajustados a las características sociales y ambientales propias de esta región y de esta localidad. No es lo mismo un calentador solar de agua que te funcione en la Ciudad de México a uno que te funcione en Juárez con las condiciones climáticas locales. Facilitar el acceso a las tecnologías y equipos a diferentes grupos de la población. Integrar en los programas de educación profesional con enfoque en energías renovables, información y materias, capacitación sobre mercadeo, venta y financiamiento de los equipos. Ahorita la carrera que se tiene pues es muy técnica nada más sobre los equipos, pero nos comentan los proveedores que hay que también saberlos vender y explicar a la gente los planes de financiamiento. Por otro lado, debido a la situación de violencia y de crimen aquí en la ciudad, muchos de los proveedores de equipos no se pueden publicitar públicamente, no pueden tener un local, no pueden estar registrados en las páginas amarillas porque eso lleva a extorsiones y problemas de eso. Entonces hay que diseñar estrategias de mercadeo específicas que reduzcan su exposición a esos riesgos, y algunas de las ideas fueron pues convocar a diferentes grupos de clientes potenciales como todos los hoteleros, todos los maquiladores, todos los constructores para hacerles presentaciones pero en espacios cerrados y bajo invitación, y finalmente promover las energías renovables en el sector social bajo estrategias muy específicas que les funcionen a ellos. Entonces estos son los resultados del estudio que ya hicimos. Y a partir de esto estamos en una siguiente etapa, que es la conformación de la red, que es seguimiento, se deriva de la primera recomendación. En realidad sí hay mucha actividad que se está haciendo y la gente no está coordinada, ni se está hablando, ni se puede apoyar y no se pueden potenciar los esfuerzos. Entonces, estamos por iniciar trabajos de una red donde va a haber un grupo general y pues 3 subgrupos de trabajo que aborden diferentes temas. En principio puede ser que un subgrupo aborde el tema de política pública y normatividad, otro subgrupo aborde investigación, desarrollo, docencia y vinculación con mercados por parte de la academia, y otro subgrupo que aborde la difusión y promoción de los equipos a los diferentes públicos en la ciudad.
La operación de esta red entonces está pensada de esta manera en que haya reuniones generales de todos los sectores cada 3 meses, cada 12 semanas, y ya reuniones de los subgrupos en particular, que son los que van a estar arrastrando más el lápiz cada mes y medio. Entonces esos van a estar trabajando y van a presentar resultados al grupo general. Las reuniones, pues, o sea, el objetivo de la red es que se establezcan metas, compromisos, responsabilidades, planes de acción, se ejecuten las actividades y se les dé seguimiento y se difundan los resultados. Y lo único que quería decirles es que ya dimos una presentación pública de estos resultados localmente, y aproximadamente 60 actores, que son gente realmente informada y involucrada en este tema, pues ya están apuntados para estar activamente participando en esta red, y pues calculamos que se podrán ir integrando otros. Entonces, pues se ve una perspectiva interesante, hay gente con mucho interés y que realmente quiere lograr resultados concretos y que no se quede en un ejercicio académico. Por eso les decía que del impacto local y práctico pensamos que va a tener mucho, y lo que nos gustaría aquí por parte del DEUMA, además de cualquier comentario general, es ideas de cómo hacer esto un poquito más también académico, pues para cumplir con los requisitos que tenemos de, de producción académica, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es todo, les agradezco mucho, y si pudiéramos hacer las preguntas de una vez sobre este tema y después ya pasar a la siguiente presentación, pues se me haría que la gente no se le olvida después de que hablamos. Muchísimas gracias, Ana. La presentación muy valiosa, muy interesante. Entonces quisiera abrir la sesión de preguntas y respuestas. Empezamos por Monterrey, después Ciudad Juárez y después aquí. Tomamos las preguntas. Entonces, adelante. Monterrey, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, creo que ya se le había hecho afuera del aire, pero era una cuestión de qué tan asesorados están la gente que está interesada en producir, sobre todo porque creo que la parte de la academia podemos facilitar el conocimiento para facilitar desde la instrumentación o cosas así. Mencionaba Ana una guía que creo que sería una buena alternativa y una solución práctica. Eso sería todo, gracias. Gracias, Maru. Ciudad Juárez, ¿tienen algún comentario, pregunta para Ana? Creo que no. ¿No? ¿No? Es que está todo clarísimo. ¿Sí? ¿Quién? Espérate, a ver, Lourdes quiere decir algo. Bueno, a partir de este primer diagnóstico de la evaluación y capacidades para energía alternativa, ¿vas a continuar con el proyecto? ¿Y cuáles serían los objetivos de continuar? Pero ya, o sea, enfocándolo a la parte académica, me refiero. Nada más una pregunta, a lo mejor está un poco fuera del objetivo del proyecto, pero digamos, hiciste una evaluación de cuál es la capacidad, cuál es la producción actual de energía. No sé si tengas información en términos de cuál sería el potencial y cuál es la brecha que existe entre lo que se produce y lo que potencialmente se podría producir. Gracias, Lourdes. Primero te respondo. Bueno, de continuar, sí, como decíamos, la siguiente etapa es esta estructuración de la red. De la red creo que sí van a salir algunos productos académicos, bueno, algún producto académico interesante, porque en el caso del subgrupo de normatividad y política pública tenemos algunos actores muy participativos y pensamos analizar condiciones de otros países y ver cómo se puede adaptar a México y a Chihuahua y a Juárez en concreto, si es que hubiera diferencias. Entonces, por ahí puede haber algún análisis comparativo interesante. En lo académico es justamente lo que les estoy preguntando a ustedes, que me den ideas. Digo, si no, ya me pondré a revisar la literatura también, pero quería aprovechar pues el foro ahorita del DEUMA para recibir ideas de ustedes de por qué lado le podríamos dar académicamente. Y Sergio, en cuanto al potencial de la producción,
Pues no nos involucramos en ese aspecto de la investigación. En nuestro caso era analizar más bien la perspectiva y el funcionamiento de los actores y así. Hay algunos mapas de recursos, pero no muchos, y se podría hacer una investigación, pero sí requiere, o sea, por ejemplo, el potencial eólico, pues sí requiere de pruebas locales, que muchas ya ha hecho la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la UACJ, digo, grupos eventos de Chihuahua, y hay una empresa española que también ya está aquí echándole el ojo y está haciendo pruebas en ciertas zonas del municipio. Pero bueno, no, eso en concreto no lo tenemos hecho. A ver, Alejandro quiere decir algo. Una pregunta muy rápido, Ana, si tenías información de la de biogás, ¿qué tanto peso tiene dentro de sus ingresos la parte de la venta de los bonos de carbono? Sabes que no lo recuerdo en este instante, tendría que revisar la entrevista. No lo recuerdo, pero es algo que se puede preguntar. Lo que sí te puedo decir es que el tener la infraestructura parada durante 3 años ha sido un costo altísimo para ellos, que creo que lo han podido resolver con la venta de bonos de carbono que ya están haciendo antes de generar electricidad. Pero no te sé decir ese detalle ahorita. Ya pasamos a Tijuana, Gabriela. Sí, muchas gracias. Perdón, ¿tu nombre? Marcelino, Wendy, Fausto, Juan Manuel y Carlos, y al final yo. Entonces, Marcelino, por favor, si te acercas un poco. Mi pregunta está enfocada, yo soy licenciado en geografía y en mi tesis de licenciatura hice un atlas del recurso solar. Es donde se evalúa el potencial de cuánta energía se puede aprovechar por medio de una metodología que se utilizó para hacer cálculos de fenómenos irregulares. Entonces mi pregunta es si se ha considerado alguna fuente de estudio relacionada con la distribución de energía solar en el municipio. Sí, gracias, Marcelino. Tomamos 3 y contestamos y va otro bloque de 3. ¿Te parece bien, Ana? Sí, me parece bien. Ok, Wendy, por favor. Buenos días, mi nombre es Wendy Soto, de la Maestría en Administración Integral del Ambiente. Mi pregunta es si ya tienen acuerdos o están trabajando en conjunto con Infonavit para el desarrollo de viviendas aplicando la tecnología de energía limpia. Gracias, Wendy. Fausto, por favor. ¿Escuchas, Ana? Sí. Bueno, yo tengo varias preguntas. Primero, distinguen 4 actores, ¿no? Gobierno, academias, sí, perdón, si pudieran acercarle el micrófono a Fausto o él se pudiera acercar al micrófono sería. Gracias. Para acá. Sí. Hola, tengo 4 preguntas. Se distinguen 4 actores, ¿no? Gobierno, academia, sector social y sector privado. ¿Cómo se les incorpora? O sea, ¿cuál es el incentivo, no? Porque pues sabemos que los actores económicos se mueven a través de incentivos. Luego, segunda, ¿cómo hacer frente a la competencia pues no perfecta de todas estas energías que están subsidiadas? O sea, ¿cómo la gente va a preferir producir y usar energía renovable cuando el precio de la electricidad pues es tan bajo, digamos, porque sabemos cuánto de ella está subsidiada, ¿no? Les pongo el caso de España. En España, los que generan energía renovable, después de autoabastecerse, pueden venderle a la Comisión Española de Energía el sobrante. Y en México no sé si existe ese entramado para que exista esa motivación económica para las energías. Luego, ¿empatan mapas de recursos y mapas de marginación? ¿O solamente generan energías según las capacidades geográficas y atmosféricas de cada lugar, sin tomar en consideración las capacidades económicas de los habitantes de esos lugares? Porque eso lleva a la última pregunta. O sea, ¿hay un empate, una incidencia? ¿Son los mismos la población involucrada y la población objeto de estas políticas? Es todo, gracias. Gracias, Fausto. Adelante, Ana. Gracias a los 3 por sus preguntas, me voy en orden. Marcelino, en cuanto al
al Atlas de Recursos Solar que tú hiciste y la metodología que usaste, te comento que lo que se ha hecho hasta el momento en Ciudad Juárez para analizar la irradiación solar ya muy específica de aquí es lo que tiene la COSEF, la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza. Tiene unos paneles fotovoltaicos que también son concentradores, y lo que hicieron con la compañía que produce estos paneles es que uno de los paneles es donado y el otro lo compró la COSEF a cambio de que la empresa pueda estar monitoreando la irradiación solar empírica, pues, no nomás la calculada por los mapas así generales, sino localmente, y desarrollar, pues, un mapa o, bueno, una base de datos en la práctica cómo se mueve eso. Hasta donde yo sé, es el único esfuerzo que hay por mapear y medir empíricamente ya la radiación solar. Como decíamos, el sector académico identifica que faltan mapas de recursos. En lo eólico, como mencionaba, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y Grupo Cementos de Chihuahua tienen estaciones medidoras en varias zonas de la ciudad, y también hay una empresa española que bueno, ella no comparte su información porque lo está viendo como una inversión propia. Entonces es lo único que hay. La otra cosa que sabemos hasta ahorita, y es parte del deseo de consolidar esta red, es que hay un profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que ha hecho mapas de recursos solar, eólico y no sé qué otros recursos, y también geotérmico o cuáles otros, en 2 cuencas del estado. No ha podido todavía venir a nuestras reuniones, entonces no sé cuáles son, pero hay algunos esfuerzos incipientes de hacer mapas ya locales y regionales, pero no hay mucho en ese sentido. Pasando a la pregunta de Wendy, en efecto, Infonavit es una excelente idea para promover las energías renovables, e Infonavit ya tiene un programa bastante consolidado que se llama Hipoteca Verde, donde se integran ecotecnias que tienen un costo que hasta 12,000 pesos aproximadamente, que es lo que le pueden agregar a una casa del valor de interés social. Le agregan esa inversión. Infonavit te da el crédito adicional porque sabe que con esas ecotecnologías vas a ahorrar suficiente para poder pagar la hipoteca adicional que eso te representa. Y las tecnologías que están usando son calentadores solares de agua, aislamiento de techos, muy bajito el aislamiento, con una pinturita que refleja el calor, la luz, perdón, focos fluorescentes y dispositivos ahorradores de agua, ¿no? Y Infonavit ha calculado que con ese paquete mínimo de ecotecnias pueden ahorrar las personas como 400 pesos al mes en sus consumos, en sus gastos de agua y electricidad y de gas para calentar el agua, y con eso entonces les dan ese financiamiento adicional. Infonavit ha estado muy interesado en ver qué otras ecotecnias pueden meterle a este paquete, pero no pueden subir mucho el costo de la vivienda porque son viviendas de bajo costo, y además el poder de crédito de las personas que usan esos créditos pues es bajo, entonces no le pueden subir demasiado. Pero entonces, en respuesta a tu pregunta, Infonavit ya tiene mucho avanzado en este sentido. Y lo que estamos haciendo aquí, pues de momento no es una aportación. Cuando podamos diseñar, como decía una de las recomendaciones, tecnologías de bajo costo, y aquí ya empiezo a entrar a las preguntas de Fausto, y accesibles a comunidades de bajos ingresos, pues a lo mejor podríamos tener algunas ideas adicionales para proponerle a Infonavit. Fausto, preguntabas qué incentivos tenía cada uno de los sectores para entrarle a esto. El sector social, pues le interesa ahorrar recursos, y de hecho el ejemplo de los Ojos de Dios es muy interesante porque es una organización de la sociedad civil que vive mucho de donaciones, y se dio el caso de que una instancia gubernamental, no sé si fue municipal o creo que fue municipal, les había prometido una donación y a la mera hora no se los dio, y la única razón por la que sobrevivió la organización y no tuvo que cerrar sus operaciones fue gracias a que tienen un edificio térmico y generan su propia electricidad y su propia agua caliente, y no necesitaban pagar pues nada de luz, y tenían también su propio
fuente de agua. Entonces, pudieron sobrevivir como organización gracias a que tenían estas tecnologías. Entonces, y ellos sí lo ven como una utilidad, pues obviamente muy directa. El sector académico, pues su incentivo, pues realmente en general, pues es recibir fondos de CONACYT y publicar cuestiones, hacer publicaciones académicas, pero bueno, siendo un interés internacional de reducir los gases de efecto invernadero y demás, pues por ahí está el incentivo. Del sector privado, pues el ahorro, tienes razón de que se hace muy difícil que una inversión en energía renovable sea rentable por los bajos costos, por el subsidio tan grande que tiene la electricidad por CFE. Esa es la razón por la que el único rubro en el que realmente se puede sacar un beneficio económico es en el alumbrado público, que tiene una tarifa más alta. Por ejemplo, la Junta Municipal de Aguas, para el bombeo de agua no le es costeable hacer una inversión en energías renovables porque la tarifa que cobra CFE para ese uso es más baja y pues simplemente no sale la inversión. Entonces ese sí es pues un obstáculo muy grande y es algo que tendríamos que trabajar. Hablabas de los incentivos que hay en Europa, en España. Sí, por ejemplo, los que están interconectados a la red, los que generan energía fotovoltaica. En Alemania, si tú generas energía adicional a la que tú utilizas, te lo regresan a 4 veces el valor de lo que te cobran el kilowatt hora, como un incentivo para que los particulares inviertan en energía fotovoltaica o energía alternativa que genere electricidad. En Estados Unidos, si tú generas de más, al final del año la compañía de luz te paga a dólar por dólar lo que te costaba, o sea, te lo paga al precio que ellos lo venden, pero te dan un cheque si produjiste de más. Pero en México no, lo único que CFE te descuenta lo que tú produces, pero si produces de más, pues no te da ningún otro incentivo económico, por lo que aquí pues simplemente nos conviene dimensionar los sistemas para producir lo que consumamos, porque si producimos un poquito más, pues no vamos a recibir ningún incentivo. Entonces esas son cosas que sí definitivamente hay que cambiar y son de las cosas que estaríamos viendo nosotros en el subgrupo de normatividad y política pública. En cuanto a si se empatan los mapas de recursos con mapas de marginación, pues te digo, no hay muchos mapas de recursos hasta ahorita, entonces realmente no hay mucho que empatar, pero sobre tu interés de que si se está pensando en la población de bajos recursos, sí, ¿no? No solo en la población de bajos recursos, sino la residencial en general, y esos actores todavía no están involucrados en la red porque son gente que todavía no participa en esto, pero que pretenderíamos buscar la manera de involucrados y de diseñar estrategias de difusión para esos públicos muy concretos. Ok, muchas gracias. ¿Ninguna otra pregunta más, chicos? ¿No? Carlos, una pregunta muy breve. Juan, brevísima porque ya se nos está colgando el tiempo. Bien, ok, en términos por el tiempo, Ana, en la última diapositiva, la última lámina que nos presentabas, nos ponías los 3 sectores que pudieran integrarse en esta operación de la red, en el grupo general, esos 3 sectores. Sin embargo, en uno de ellos mencionabas el mercado, pero no recuerdo, que como era parte de algo más. ¿No has considerado ahí una parte o sea, investigar más en el fondo económico o la parte económica de esta viabilidad de las capacidades, puesto que todo está relacionado desde subsidios hasta incentivos, hasta podríamos relacionarlo hasta con el análisis del costo marginal o el beneficio marginal de optar por energías alternativas? Creo que ahí sería una parte académica bastante fuerte, que hay mucho que estudiar y analizar. Y bueno, y aprovechando que ahí está también Alejandro Brugués, que pues, no sé, es bastante motivante esta parte para abordarla desde un análisis económico. Gracias, Ana. Bueno, quisiera cerrar yo nada más con una pequeñísima reflexión acerca de cuáles tendrían que ser de la parte académica.
Pero creo que tenemos que repensar esto de académico, en el que nada más vamos a buscar proyectos con ACID y hacer publicaciones. Creo que una parte importante es la aportación que se puede hacer a la región, ¿no? Envolverla realmente este foco de desarrollo. En base a eso, yo estoy totalmente en desacuerdo con esto de los mapas de recursos, porque siempre cuántos megawatts hay aquí, cuántos metros cuadrados. No, recordemos que no se da en un solo contexto, sino es un contexto integral. Debemos de considerar esos mapas de marginación de los que hablaba Fausto, pero también de manera técnica, ¿dónde está cerca una línea de transmisión? O sea, no importa que sea hablando de energía solar, un área de radiación enorme, si no vas a poder sacarla, si no vas a poder acceder a los caminos para mantenerla, porque hace falta un mantenimiento, sobre todo para celdas solares, bastante frecuente. Entonces, hablemos no de mapas de recursos, sino de un mapa integral donde se consideren aspectos técnicos, aspectos orográficos, aspectos sociales, como la marginación, y entonces tal vez sí vamos a poder hacer algo más de manera integral. Otra de las recomendaciones, y con esta acabo, es que se hable de un proyecto ejecutivo con análisis de factibilidad y de introducción, tomando en cuenta cómo atender a todos esos obstáculos que tú ya me has identificado. Pero bueno, ahí podemos hablar más en otro tiempo. Gracias, Ana. Maru. Muchas gracias a ustedes. Perdón, Gracias, Carlos y Gabriel. ¿Quieres comentar algo al respecto? No, tomo en cuenta, tienen razón en lo que dicen y veremos la forma de integrar las dos sugerencias que nos hicieron, las tres. Muchas gracias, Carlos y Gabriel. Gracias, Ana. Maru, por favor, tu turno. Recuerda, son 20 minutos de ponencia, seguido por, digamos, 10 de preguntas y respuestas. Adelante. ¿Está mi presentación? No la vemos todavía, Maru. Ay. Pues en teoría... A ver, ahí viene. Algo se puso oscuro. Ahí está. Ya la estamos viendo. Aquí en Tijuana. Sí. ¿La ven en Ciudad Juárez? Ciudad Juárez. Sí, te dejamos, sí vemos. Gracias. Adelante, Maru, por favor. Bueno, un poco les voy a comentar. No va a ser el primero examen optométrico, aunque vean muchas letras, lo voy a pasar bastante rápido, pero es una cuestión sobre todo de hace algunos años que hice sobre estudio de el impacto ambiental de las centrales y de todo tipo de proyectos eléctricos. Y tiene este título, que sería la sustentabilidad del sector eléctrico y la forma de evaluar su impacto. No sé si... Creo que sí avanza la siguiente porque aquí no... No, todavía no avanza. ¿Ya avanzó? No. Ya. Ok, este es un poco lo que sería la estructura del trabajo, algunos antecedentes, los objetivos generales y los aspectos que voy a abordar, que son aspectos legales y sobre todo de energía eólica, algunos resultados sobre todo del análisis legal, y bueno, algunos pro y contra de la energía eólica, que al fin y al cabo a veces le atribuyen demasiadas cualidades y hay que también tomar la energía eólica con cierto cuidado y tomar no solo la energía eólica, hay otras fuentes de energía que creo que esas también hay que ser cautos en considerar. Bueno, nosotros tuvimos sobre todo el desarrollo histórico del sector eléctrico a principios del siglo antepasado. Empezó como una inversión del sector privado. Y durante la época de Porfirio Díaz, pues creo que se dio el desarrollo de todo tipo de compañías, y si ven por ahí algunos nombres de algunas industrias, pero es hasta los 60 donde ya se nacionaliza la empresa y es donde empieza a arrancar realmente la Comisión Federal de Electricidad, y ya para irme hasta el final, bueno, hace casi año y medio que Luz y Fuerza se extinguió, y sobre todo como un organismo que no resultaba competente, bueno, eso según lo dicho por el gobierno, y tenía finanzas bastante malas. Básicamente el sector eléctrico tiene una buena cobertura, a diferencia, por ejemplo, del sector agua, tiene buena cobertura. Desafortunadamente, la forma en que están dispuestos los recursos da que
sobre todo la parte de centrales hidroeléctricas se vaya hacia el sur, obviamente por las características ambientales, y que se nos quede hacia el norte la parte de solar y algo de eólica y algunas otras. El biogás, creo que alguna vez mencionaban, en residuos puede ser una buena alternativa. La parte de evolución que ha tenido los estudios de impacto ambiental han sido interesantes. Inicialmente en la época de los 70 se la dejaban a la Secretaría de Salud. Después ya en la época de los 80 pasa a lo que sería la Secretaría de Desarrollo Urbano, luego la CDSOL, y bueno, si se dan cuenta este proceso, y esto es un poco la evolución que ha tenido los estudios de impacto ambiental dentro de las instituciones de gobierno, que se nota mucho en otras, también en otros sectores. La parte de tipos de evaluación, la parte buena es que pasamos de una serie de reportes que eran demasiados a ahora una cuestión más simplificada, pero que sin embargo no ha aportado tampoco grandes cosas ya cuando uno hace el análisis en específico. Y la parte de los instrumentos jurídicos ha tenido mucho que ver cómo evoluciona también en este caso el sector eléctrico. La cuestión que se hizo desde un punto de vista metodológico se hizo desde la consulta de información, entrevista con los expertos en el sector eléctrico, el análisis, algunas propuestas y la conclusión. Y bueno, el objetivo era documentar y analizar las formas de evaluación del sector eléctrico y analizar ahí proponer criterios socioambientales, porque esto es en lo que nos hemos quedado cortos, sobre todo en el sector en la parte de evaluación de impacto ambiental, donde esperaríamos que este concepto de sustentabilidad se notara mucho. No, aquí hacemos lo mismo que la parte económica y la parte social, los dejamos en un segundo término, lo cual da un sesgo. Obviamente da un sesgo también a la evaluación, porque la parte social no se considera muy poco y la parte económica solo se indican los beneficios, pero no, nada más en aspectos muy generales. Cuando uno ve el proceso legal, esta es más o menos la estructura legal, desde la Constitución hasta la parte de leyes y reglamentos, cómo está estructurada. La parte de competencias en el sector eléctrico y en otras actividades está la Profepa, la Semarnat, CNA, la CONAP, la Profepa, la CONAFOR, el IMTA y el gobierno federal. Y esta es en la parte, para ustedes yo creo que es la parte izquierda, está todo el proceso en que se hace la evaluación de impacto ambiental. Y aquí un poco me voy a parar en el sentido de que aquí se nota mucho estos sesgos que tiene la evaluación de impacto ambiental. Por ejemplo, solamente se dan 10 días para que la gente pueda hacer consulta de la evaluación que se hace. Y aparte de todo eso, no se asesora a la sociedad de cómo debe justificar que se está haciendo una mala evaluación de impacto ambiental. Entonces esto da poca oportunidad a que la sociedad participe en una evaluación. Incluso tiene que haber estado previamente capacitada para meter una contraparte que sería otra evaluación que ellos tendrían que pagar y que ocasionalmente algunas organizaciones tienen para pagar, pero que no saben cuál es el procedimiento. Entonces, desde el punto de vista legal, ese es un sesgo, y desde el punto de vista administrativo también. Sin embargo, la parte que se ha avanzado mucho en los días, antes del 2000, cuando uno hacía evaluación de impacto ambiental, a veces 3 meses o 4 meses o más, se llevaba el análisis del estudio. Actualmente, y eso lo dice el reglamento, son 60 días. Durante esos 60 días, 10 días tiene la población para consultar la evaluación y hacer alguna impugnación. Entonces esa es, digamos, la parte bondadosa que ha tenido el desarrollo. Sin embargo, cuando mencionaban sobre proyectos, este es un estudio que se hizo alrededor de 57 evaluaciones de impacto ambiental. Déjenme, le digo que se apague al constructor que tenemos aquí arriba. Perdón, pero van a escuchar la broca por ahí. Ahorita en un momento que se calle la construcción.
Oye, Maru, no es hora de tomar daiquiris, ¿eh? No, es la broca que está aquí arriba, están construyendo aquí en el colegio, el segundo piso, y entonces, entre que nos la pasamos estresados por el mazo y la broca que hay aquí arriba, pero bueno, les decía un poco la parte de los proyectos, hablaban hace un momento de líneas de transmisión. Cuando uno hace un análisis de la normatividad que se aplica a líneas de transmisión, casi, si ven el cuadro, las X casi no tienen pocas líneas de transmisión, que es el LT, normatividad que seguir. Sin embargo, las líneas de transmisión pueden atravesar ecosistemas, y aunque el impacto puede ser muy localizado, puede dañar muchos más ecosistemas que incluso una nucleoeléctrica, obviamente. Entonces esa parte se ha quedado muy corta, y en los estudios de impacto ambiental sí es una cuestión que hay que hacer estudios más puntuales por tipo de proyecto. Y bueno, las contradicciones que existen es que, por ejemplo, la legislación dice que la guía, que es la que da la Semarnat, es la que se puede usar. Sin embargo, no estamos obligados a usarla. No estamos obligados a usarla, y tampoco, pero en el caso de no usarla no nos aceptan la manifestación de impacto ambiental, que es un punto a seguir. También hay apartados que dicen que las sugerencias del público se van a utilizar, sobre todo en la evaluación. Cuando uno ve la opinión de la sociedad en caso de un proyecto, no se considera dentro de las evaluaciones de impacto ambiental, se queda ahí. Y otra cuestión que poco se ha usado son las garantías y seguros. Las garantías y seguros son una herramienta, aunque hasta cierto grado positiva, para que el que va a generar el proyecto dé un sustento de dinero. Muy poco se hace esa parte. Y bueno, creo que en la parte de energía eólica, aunque parecería que es de los conceptos más sustentables, tratando de ver que se beneficie a la sociedad, que la economía dé para este tipo de proyectos, la parte ambiental también está un poco corta en ese sentido. Y bueno, aquí esta es una imagen de los potenciales que hay de todo tipo de energía. Si se dan cuenta, digo, la eólica es un punto interesante y es la que está ahora más en boga, y después las celdas solares, pero hay otras energías que poco se han manejado. Por ejemplo, la parte oceánica, solamente hay algunos proyectos. Hacia Baja California hay un proyecto de un sistema maremotriz para generar energía, pero realmente en México este tipo de energía no se le ha dado suficiente impulso. Creo que la parte más promocional ha sido la eólica, la solar, y la geotérmica también se ha quedado corta. Otra que casi no se toca, y que creo que es, sobre todo por la cantidad de energía que se produce, es la nuclear, y poca gente habla de la nuclear e incluso le tiene miedo, porque esa es una cuestión más de un tabú social, que desde un punto de vista de riesgo. Tenemos Laguna Verde y poco se ha visto de los impactos que tiene Laguna Verde. En la parte de fuentes de energía, desafortunadamente, con ese cuadrito que está abajo comparativo, vemos que aún es caro, en costo aún es caro la eólica. Este es un mapa de las zonas en que se ha manejado. Las zonas más conocidas, sobre todo, están hacia Baja California Norte y en Oaxaca, que es como la más sonada y la que tiene más relevancia. Ahora, hace algunos meses, el presidente fue a mostrar esa área como una parte bastante buena para lo que está haciendo México para cuestiones de gas efecto invernadero y generación de energía. La parte de energía eólica o parques eólicos o centrales eólicas, o como le quieran llamar, si bien tiene impactos positivos, sobre todo en la generación de empleos temporales, en que es una energía limpia y que el costo y tiempo de abandono de los parques o centrales eólicos es rápido, también tiene aspectos que poco se han tocado. Y eso el Instituto de Ecología, el Instituto Nacional de Ecología en Veracruz ha hecho estudios sobre las rutas de migración, que es el contra más usual. Pero también hay cuestiones de que las aeroturbinas funcionan como barreras. Entonces en México hay pocos estudios, otros países tienen estudios muy interesantes. En cuestiones de iluminación tampoco tenemos una reglamentación.
O sea, hay cuestiones de normas técnicas que no tenemos realmente bien establecido, aunque vamos en pro de la energía eólica. Y bueno, estas son algunas propuestas que son más como de tipo desde que si alguien quiere construir una central eólica, es desde, sobre todo, reforestar o poner la cubierta vegetal rápidamente, hacer compatible este tipo de proyectos con la parte social, ambiental, y algo que casi nadie toca es el impacto paisajístico que tiene este tipo de proyectos. Porque yo no sé si alguno de ustedes estaría feliz que enfrente de ustedes estuviera una aeroturbina como una vista hacia el mar. Eso es, de repente en algunos grupos que hicimos encuestas, así como que no les parece lindo, pero en España y en países de Europa es como que parte del paisaje. Pero en México no existe una forma todavía de evaluar el impacto que puede tener, sobre todo en comunidades rurales, como en el caso de Oaxaca. Y bueno, ya estas son algunas propuestas en cuanto a normas ambientales que hicimos en este trabajo, desde la ubicación de la central hasta la altura, color, iluminación, que son más bien normas de tipo técnico que no se consideran en la normatividad actual. Todo este trabajo y algún trabajo más extra de cómo revisar lo que es el impacto ambiental, está considerado y me voy a pasar ahorita a una serie de artículos que se generaron a partir de estudio de la evaluación de impacto ambiental, y que esto dio sobre todo a lo que actualmente, y espero que este año ya salga, que es un libro sobre el sector eléctrico que coordinamos con el CIMNOR, y donde, bueno, les presento un poco esta es la portada, o de menos la portada tentativa. No vean las fotos porque creo que necesitamos Photoshop. Perdona, mejor Gaby no, pero sí, sería como la portada. Y la conclusión básicamente que llegaríamos en el sector eléctrico es que, aparte de que se necesita investigación, se necesita también estudios mucho más serios, y la evaluación de impacto ambiental no tomarse como una especie de anexo para proyectos, sino que sean estudios serios, que puedan aportar información para la parte de investigación, porque se invierte mucho en hacer una evaluación de proyectos eléctricos y pocos se usan, y también se toman muy a poca seriedad. Son estudios interesantes que se puede extraer información útil para proyectos de investigación, y que también aporta algunas cuestiones, algunos temas a investigar, que va desde estas cuestiones de las rutas de migración, iluminación, que son aspectos técnicos, pero que pocas instituciones han abordado, y algo importante, la parte social, que en proyectos eléctricos casi no se toma la participación social en cuenta cuando se hace un proyecto, porque por ley un proyecto de generación eléctrica es una cuestión de seguridad nacional, de qué es lo que va a hablar en un momento Gabriela, y entonces, de acuerdo al reglamento de la LEGEPA, cualquier proyecto de este tipo no tiene forma de impugnarse. Y eso sería todo. Muchísimas gracias, Maru. Entonces, sí necesito el Adobe Photoshop, pero ya ni modo, ¿qué le hacemos? A ver, tú no, pero yo sí. Vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas, muy interesante, como siempre, tu exposición. Entonces, empecemos por Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, ¿están ahí? Por favor, tenemos 15 minutos de preguntas para preguntas y respuestas. Empezamos con ustedes, después seguimos aquí en Tijuana. Vamos. Adelante. No, pues yo nada más. Gracias Maru, muy interesante la presentación. Yo que vi al final el diseño de la portada del libro que editaron tú y Gabriela, y no sé si es Juan Manuel o quién es la otra persona. No, perdón, es el doctor Alfredo Ortega del CIMNOR. Ok. Y ya está impreso el libro, porque ya está disponible pues para hojearlo y conocerlo. ¿Otro no? Sí, todo. Pues mira, ya está la portada, ya están las correcciones, estamos esperando nada más que se imprima para esperamos que este año o en enero. El precio no lo sé, eso sí, creo que soy mala y somos malos los investigadores para el negocio. Pues déjame a mí las ventas, Maru, a ver, Ana, ¿cuántos quieres? Aquí queremos 4. Muy bien. A ver, aquí hay otra pregunta.
Sí, adelante, por favor. Buenas tardes. Un comentario. Los planes y proyectos a nivel internacional tienen contemplado el incremento de uso del carbón para producir electricidad, de tal manera que en los próximos 30, 40 años va a haber un incremento mayor del 5%, 6%, puede llegar a 10%. Lo que pasa es que el carbón es una fuente de energía muy barata, ¿verdad? Y los países, y Estados Unidos tiene un potencial enorme de carbón, probablemente más grande que de petróleo los árabes. Entonces, ahorita las investigaciones más fuertes están en el área de captura de carbón y tecnologías para hacer que la combustión sea más eficiente. Hay unas muy sofisticadas, hay algo otras más sencillas en las que dejan que la mayoría del aire sea oxígeno, se llama oxicombustión. Entonces, así se vuelve más eficiente y la captura de los contaminantes es más fácil. Ya hay proyectos grandes, uno muy importante en Europa, que están ya capturando carbón en cuevas, en lugares en los sitios donde se están agotando las reservas de petróleo. Y como sucedió en los años 70, cuando los árabes embargaron el petróleo, hubo recursos enormes. La EPA tenía, el Departamento de Energía de Estados Unidos tenía $400 millones para investigación. A medida que fue bajando el precio del petróleo, fueron bajando 40, 30 y hasta que llegó a nada prácticamente. De tal manera, ese es un riesgo para las energías renovables, que el carbón, no obstante que tiene fuertes contaminantes, en China el carbón es muy tóxico, arsénico, flúor, etcétera, es un energético muy estable en precio, muy barato, de tal manera que se pueden hacer proyecciones a largo plazo, y según unas estadísticas que miré recientemente, pues se va para arriba y el petróleo va a bajar muy poco. En los próximos 30 años, 40 años va a bajar 4 o 5%. Es un comentario nada más. Muy bien, es todo. Ciudad Juárez, ¿quieres comentar algo al respecto, Maru? Bueno, te diré que un poco el mensaje en este sentido es cierto, o sea, ya hay la parte de desarrollo tecnológico en otras formas, y en otras formas incluso de estar produciendo y al mismo tiempo estar haciendo esta mitigación, que es la parte de carbono. Entonces creo que lo que nos toca en México es ver qué hay, porque no irnos con un solo tipo de forma de producir energía. Creo que hay muchas más formas de producir energía, sobre todo porque no sé qué nos cueste más, adaptarnos y disminuir nuestro consumo de energía o buscar nuevas formas para obtener energía, que eso es una contradicción también. O nos adaptamos y nos damos una nueva forma de vida para dejar de consumir tanta energía, y al mismo tiempo investigamos y damos trabajos acerca de otras fuentes de energía. Le digo, por ejemplo, mucha gente no habla nucleoeléctrica, y pocos problemas se han tenido en México con las nucleoeléctricas. De hecho, es como que Laguna Verde casi nadie habla. Sería todo. Sí. Bueno, gracias, Ciudad Juárez. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas aquí en Tijuana. Yamel, ¿quién más? Bueno, Yamel, después quisiera participar yo. Y Ricardo. Sí. Adelante, Yamel. Gracias, Maro, por la presentación. Me pareció muy interesante el enfoque, ¿no?, que tiene que ver con impacto ambiental de la red eléctrica, y también el tipo, ¿no?, de electricidad, el tipo de generador de electricidad que circula por esa red eléctrica. Nada más creo es muy importante, que ubicamos que la red eléctrica es la red más equitativa de México. No hay otra red más equitativa. Más del 90% de la población mexicana está en esa red. Y esa red tiene, según la perspectiva del gobierno, tiene un posicionamiento de seguridad nacional. El posicionamiento de seguridad nacional es más fuerte que el propio Pemex. En la práctica, acuérdense que no se puede mover nada. Hacienda es la dueña de CFE, no es CFE. Hacienda fija todos los asuntos de CFE, etcétera. Y
digo, aunque no tenemos los militares en las subestaciones, en las estaciones de generación, es muy difícil hacer algunos cambios en los regímenes que funcionan en CFE. Por ejemplo, aquí en Baja California hubo años y años, los empresarios peleaban para que ellos puedan importar la energía eléctrica que costaba como 3 o 4 veces menos del otro lado que aquí, y jamás pudieron lograr el cometido. Sí, pero la traen ahorita o no. Sí, entonces ya parece que sí, lograron la cosa no de importar. Ajá. O sea, de importar del otro lado, los empresarios a inyectarla en los parques industriales. Es para todos los. Ajá. Porque. Sí. Sí. Entonces, la idea va más bien enfocada a la cuestión del impacto ambiental. Yo lo que te quería preguntar, ¿qué tanto juzgas tú, a partir del estudio, qué tanto piensas si la parte de impacto ambiental no sea instrumentada por parte del Estado? O sea, si en el caso que la parte impacto ambiental sea instrumentada por un organismo que no es parte del Estado. Aquí tampoco quiero hablar de los organismos, ¿no?, que están alrededor, ¿no?, de la creación de energía. Que sea otro organismo, puede ser internacional, puede ser lo que Ajá. Sí, claro. Sí, ¿para qué tanto es eso, perdón? Sí, ¿qué tanto mejoraría el aspecto ambiental? No sé si sería todo. No. Viene Ricardo Sánchez. Recuerda, estamos tomando bloques de 3. Sí, gracias, María Eugenia. Mira, estaba reflexionando sobre la observación que haces al aspecto de la participación social en cuanto a las evaluaciones de impacto ambiental. Y bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. En realidad la participación social es simplemente de forma, pero no hay fondo en esto. Y te comento que en 2004 presenté un trabajo sobre una propuesta para hacer una reforma a la LEGEPA en un foro era un foro político, por supuesto, en el estado de Veracruz. En aquel entonces tú sabes que los políticos, cuando están en la campaña, hacen foros para recoger la opinión de la ciudadanía, los académicos, el sector privado, etcétera, con la intención de incorporar esas observaciones en sus planes de gobierno. Bueno, pues el gobierno de Fidel Herrera Beltrán de Veracruz ya terminó y en ningún momento se hizo ningún cambio, ¿verdad? Y bueno, el argumento es que pues esto es federal y pues primero va lo federal y después va lo estatal. Pero lo que voy es que fíjate que en el título quinto, y es algo muy interesante y que a lo mejor en algún momento podríamos trabajar algo juntos. El título quinto de la LEGEPA se refiere a la participación social, a la información ambiental. Y en lo referente al derecho a la información ambiental, el artículo 159 bis, sección 3, dice: toda persona tendrá derecho a que la Secretaría, los estados, el Distrito Federal y los municipios pongan a su disposición la información ambiental que les soliciten. Me quedo ahí. Toda petición de información ambiental deberá presentarse por escrito, especificando claramente la información que se solicita, los motivos de la petición. Los solicitantes deberán identificarse, indicando su nombre o razón social y domicilio. Dice más adelante, se considera, la autoridad puede negarlo, entre tantas cosas, entre tantos argumentos, que puede negar la información cuando se considere por disposición legal que la información es confidencial. Aquí el punto es quién lo considera y qué es lo que se denomina confidencial, ¿no? Pero hay algo más interesante, y ahí voy a cortarle. El artículo 159 bis, sección 5, dice: la autoridad ambiental deberá responder por escrito a los solicitantes de información en un plazo no mayor a 20 días, a partir de la recepción de la petición. En caso de que la autoridad conteste negativamente la solicitud, deberá señalar las razones que motivaron su determinación. Más interesante,
Dice, si transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, la autoridad ambiental no emite su respuesta por escrito, la petición se entenderá resuelta en sentido negativo para el promovente. No hay sanción, no hay sanción. Entonces yo creo que estas son las cosas en las que nosotros podríamos en algún momento trabajar. Lo dejo nada más así. Gracias, María Eugenia. Ok. Sí, Maru, un par de observaciones brevísimas. Que no se sepa que haya habido algún accidente en Laguna Verde no quiere decir que no exista alguna liberación de radionúcleos, que en realidad existe en la Laguna Verde, donde se descarga el agua de enfriamiento. No vamos a tener ejemplos desastrosos como Chernobyl porque la tecnología es diferente, es de agua ligera, no es de gases, que es lo que pasó, fue la nube y anduvo por ahí recorriendo Europa y a donde la llevaba el viento, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, definitivamente hay que explorar esa posibilidad, considerando que existe un problema no resuelto acerca del manejo de residuos de combustible que tienen miles de años de vida, pero que ya no puede ser utilizado para hacer una producción de energía. Esa es una. La segunda, existen grupos, mucho descontento acerca de cómo se afecta al paisaje en Europa. Ahí tienes grupos en Cornwall, por ejemplo, en Inglaterra, que ocupa un 33% de energía eólica, no se permitió un offshore plan porque se opusieron y no salió. Pero tienes ejemplos también mucho en la misma España. Pamplona es un lugar muy interesante, lo puedes visitar. Y nada más para Alejandro. Sí, el secuestramiento de CO2 es muy interesante, es muy avanzado, es bastante complejo y el nivel tecnológico en México ni siquiera está cerca para poder practicarse. Te lo digo, confíame ahí. Ok, adelante Maru, si quieres comentar. Bueno, sí, efectivamente la parte que dice Gaby de nucleoeléctricas es cierto. O sea, es un poco de los problemas grandes que tienen las nucleoeléctricas, pero también es la poca información que se da a la población de los beneficios, porque si comparamos una nucleoeléctrica con las dimensiones que puede tener una hidroeléctrica que parecería en su época muy sustentable, resulta que ahora son las grandes emisoras también de dióxido por el material que se está descomponiendo en el fondo y por la superficie que implica y el asolvamiento obviamente que se va dando. Entonces, o sea, todo tipo de proyectos no es así como que el ideal. Entonces hay que ver, sobre todo, evaluar la parte de los beneficios, el costo y ver la producción de energía. Esto es un poco en ese sentido. En la pregunta de Deyamel, creo que el gobierno en la parte de las secretarías no ha hecho tan mal su trabajo, ha evolucionado bastante bien los estudios de impacto ambiental. Sin embargo, aún existen muchas deficiencias, tanto en los estudios porque son deficientes en aportar la parte social, porque aparte no le compete a nadie. Cuando uno ve la legislación, no le compete a la Sedesol, a cualquier secretaría no le compete porque es un instrumento ambiental. Pues ahí también hay un sesgo. Y la parte económica, la Secretaría de Economía tampoco acaba participando. Son sesgos que tiene los mismos estudios de impacto ambiental. Y otro problema que tiene sobre todo la Secretaría en el caso de algunas instrumentaciones es la Profepa, que es la parte que hace como la sanción. No hay suficiente gente en Profepa y esa es una historia de toda la vida, de que hay poca gente que esté desde la parte checando las auditorías, checando que se cumpla la legislación. No hay forma realmente de que se cumpla la ley. Entonces mucho se deja y las evaluaciones por eso también tienen poca seriedad, porque lo que es la parte legal no se aplica, no se sanciona y poca gente va a la cárcel por un delito ambiental, si se dan cuenta. Poco se sabe, solamente en Michoacán se metió a la cárcel alguna gente que tuvo, y bueno, me quedo con los de, ¿todavía están ahí? Bueno, yo no los escucho, pero a los de Ciudad Juárez sí, Maru, sí estamos aquí, ¿no? Estamos preparados. Y en Ciudad Juárez están también. Sí, te escuchamos. Y esa cuestión, pero realmente poca
poca gente se sabe que entre a la cárcel por un delito ambiental, pocas empresas, incluso a veces la sociedad poco acepta la aplicación de la ley. Alguna vez estuve el año pasado en Cancún y la gente estaba en contra de que se cerrara un hotel porque se cerraban fuentes de empleo, pero no entendían que el hotelero había incumplido la ley. Entonces es un poco que también no somos seguidores de la ley. En la parte que hablaban de participación social, es cierto, o sea, está el apartado de participación social, pero poca gente o comunidades que son afectadas son informadas y aparte asesoradas de qué tienen que hacer, y el tiempo es tan corto que realmente poco permiten la participación social. Y la parte de legislación y el artículo que leía Ricardo, es cierto, la Secretaría o el Departamento de Impacto Ambiental no indica cuándo considera que un proyecto se debe de cerrar y no tener al público. En los proyectos eléctricos eso ha pasado mucho, porque generar electricidad es algo prioritario para el país. Entonces, pocos en contra han tenido algunos proyectos eléctricos, solamente que sean muy sonados o que la presión social suficiente y que se vaya a medios, pero poco se sanciona porque tampoco se deja fácilmente a consultoría, o sea, a consultar desde las evaluaciones de impacto ambiental hasta el procedimiento. O sea, esa parte no hemos evolucionado en hacer una consulta mucho más sencilla de ese tipo de informes. Y la parte sería muy interesante trabajar esta parte de participación social, sobre todo como una propuesta de la academia hacia el sector eléctrico, de cómo se podría hacer un modelo de participación social para cualquier forma de producir electricidad, como hablaba en algunos casos Ana. Es una forma de cómo hacer que la sociedad participe en producir electricidad, que al fin y al cabo, alguna vez le preguntaba a la doctora Carmen Carmona que realmente si la ley se aplica de manera equitativa, y yo tengo la tesis de que no, porque puede ser que en el norte estemos recibiendo la energía del sur y en el sur no tengan electricidad, que es lo que pasa usualmente. Entonces la ley no se aplica y no es equitativa para todos, ni en derecho ni en su uso. Y creo que sería todo. Y nada más, este es un comercial para Ana. No sé cuánto cuesta el libro, pero los temas que abarca nuestro libro es desde la parte de legislación y de evaluación de impacto ambiental, pasando por la parte que aportó Gaby, que es cuestiones del protocolo. La doctora Ana Quintanilla habla sobre energía renovable. Una persona del Colmex habla sobre el impacto que ha tenido este cambio de horario. De repente dicen que es mucho, pero realmente cuando ya él hizo un estudio no resulta tanto. Más o menos lo que se ahorra es lo del estado de Colima. Y hay un estudio que hizo una doctora del Instituto de Investigaciones Eléctricas sobre las externalidades, que también hay pocos estudios de externalidades y de cómo se deben de manejar. Y finalmente hay un estudio que hizo gente del CIBNOR acerca de producción de energía en zonas secas, que es interesante y se hizo para el estado de Baja California Sur. Y sería todo mi comercial y muchas gracias. Muchas gracias, Maru. Entonces, pues es mi turno. ¿Cómo pongo esta la presentación? ¿El azul? Ok. Voy a ser breve, se los prometo. Ya estamos cansados. El implacable tema. Se va a caer aquí. ¿Por qué? La censura total. Sí, ¿podría tenerlo en PowerPoint? Lo único que quiero es ponerlo en presentation mat. Ahí está. Okay. Ok, bueno, muchísimas gracias. Voy a guardar mi promesa breve. Entonces, a mí me gustaría invitarlos a que discutamos qué tan apropiado es esto de la seguridad energética. El contenido
de esta presentación, yo sé, parece largo, pero les aseguro no es tanto. Vamos a hablar primero de la seguridad energética, del concepto aplicado en México y cuán inapropiado es. Por eso es que hablemos de unas dimensiones más apropiadas. Vemos el caso de la frontera norte y bueno, la opción de la energía renovable como una opción para la seguridad energética. Bueno, se habla mucho de la seguridad energética en todos lados, ¿no? Es muy recurrente de manera internacional y nacional. Hay una proliferación de discursos por demás, perspectivas, no hay un consenso realmente en su significado. Y bueno, esto está reflejando mucho lo que es sin duda el propio dominio de la seguridad energética. Sin embargo, debemos de considerarla y analizarla porque esto influye en las políticas energéticas que se desarrollan, ¿no? Entonces, los debates de cuán apropiado empiezan, en cuán apropiado es ligar a la energía con la seguridad. Y en base a eso se dan en entendimientos distintos, fijos y específicos. Por ejemplo, tenemos a los de la OPEP, que bueno, es el abastecimiento de ciertas condiciones, eso para ellos es seguridad energética. Seguridad energética para otros será en la transmisión, seguridad energética para otros va a estar en el consumo, la industria, cuánto me va a costar, cómo la obtengo, de manera social, ahí es donde se vienen los subsidios, en fin, hay muchísimas. Lo que de alguna manera, tratando de resumir aquí, diremos que hay dos dimensiones en la seguridad energética, segregación y multiplicidad, en todos esos rubros, políticas, áreas de actividad y contextos geográficos incluso. Pero quiero que nos detengamos aquí y recordemos realmente que la energía es fundamental para la mejora social y económica, es indispensable para la generación de bienes en la industria y en el comercio. Sí, esto es muy, muy importante, pero esto no es el fin, esto es un medio. El fin es una sociedad que esté en buenas condiciones, una salud pública generalizada, una economía fuerte, un medio ambiente sano. Eso es el verdadero fin para el que debería servir la energía. Bueno, bajo este contexto, entonces, la seguridad energética no debería estar segregada ni dividida, sino más bien concebida de una manera integral, cubriendo tópicos, dice el Westminster Energy Forum, de al menos crecimiento económico y política. ¿Y en México cómo se considera? Bueno, aquí tenemos la última definición de seguridad energética, que déjenme decirles no ha cambiado mucho por los últimos años. En el Programa Sectorial de Energía 2007 a 2012, el actual, en la CENER, dicen hay 3 objetivos y en los 3 se toca de una manera más o menos frecuente lo que es la seguridad energética. El primer objetivo, la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos. En México, eso es el abastecimiento de hidrocarburos. Veamos el objetivo número 2, es fomentar la operación del sector de hidrocarburos bajo estándares internacionales de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Ok, va. La tercera es elevar la exploración, producción y transformación de hidrocarburos de manera sustentable. Bueno, veamos el objetivo 2. Aquí es el aspecto económico, fomentar niveles tarifarios que permitan cubrir costos relacionados con la operación eficiente de los organismos públicos del sector eléctrico. Ups, eso a mí me suena a subsidios de hidrocarburos. Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía. Ah, aquí ya se pone interesante. El tercero es fortalecer los organismos públicos del sector eléctrico en prácticas operativas de estándares, ¿no? Veamos el último, promover el uso y producción eficiente de la energía, ok. Fomentar el aprovechamiento de fuentes renovables. Ah, bingo, aquí hay algo, ¿no? Y biocombustibles. Y el último es mitigar el incremento de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero volvamos al objetivo 1.1. La seguridad energética en nuestro país está garantizada en el abastecimiento de hidrocarburos. Ya. Y no solamente eso, sino que sean baratos. El dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado mexicano se basa sobre los recursos petroleros, y ellos lo dicen. Entonces, a largo, mediano plazo, corto, todo se va a avanzar en esto. Esta es nuestra seguridad energética. Bueno, y ahora, yo sé, Carlos, aquí me vas a discutir,
veamos cuáles son las reservas que México tiene de reservas de petróleo. Aquí están las probadas, las probables y las posibles. Pues de probables y probables tenemos 20.8, son miles de millones de barriles de petróleo equivalente. Más las posibles ya se llegan a casi 44. Si consideramos el consumo que tenemos, ahí está México en número 11, con 1.972 miles de barriles de petróleo equivalentes diarios. Si hacen una pequeña división de este número que existe aquí, del 28.8, eso nos alcanza para 45 años. Claro, sin considerar los precios que puedan fluctuar, sin considerar que se encuentren nuevas reservas, sin considerar que el mercado cambie, sin otras cosas, ¿no? Ahora, si se consideran incluso las posibles, llegaríamos a 59 años. Bueno, y ahora, ¿qué tan baratos son? Hidrocarburos no tenemos para mucho. Ahora, ¿qué tan baratos son? Pues aquí tenemos unos precios, estos son 2009, para la producción de electricidad, en este caso, a partir de varios tipos de combustible. El combustóleo importado, pero no que somos un país petrolero, bueno, pero sí importamos combustóleo, es alrededor de $180 por megawatt hora. Gas natural, que está en azul celeste, ese gas natural está dominando ahora el combustible que se está utilizando para generar electricidad en todo el país. De ahí sigue el combustible nacional, combustible natural, y ahí un vapor geotérmico como ejemplo. Entonces, estamos basando nuestra seguridad energética en una reserva finita, y bastante finita, muy próxima, y encima lo estamos haciendo con algunos costos que no son del todo accesibles. ¿Ok? Vamos a ver, siguiendo la seguridad energética en México, y continuamos, ¿no? Aquí hay esto fue tomado de la CENER, es la mezcla de combustibles en el sector energético mexicano, no eléctrico, energético, perdón, ahí. Entonces, si se dan cuenta, el transporte pues está dominado en 66% por gasolina, de ahí sigue con un 26% con diésel. Veamos el siguiente gran consumidor, la industria, por gas seco, electricidad, coque de petróleo, de ahí el residencial, con 19%, y el agropecuario. Todo, si se dan cuenta, está dominado. Nuestra infraestructura, cómo movemos nuestra economía, cómo producimos bienes, está dominado de una manera profunda por el uso de combustibles fósiles. Y no sé, aquí me gustaría mostrarles una pequeña tabla, espero que la vean. Está incluida en el libro, Ana, te lo comento, y habla de los factores de emisión de combustibles comúnmente utilizados para la generación de electricidad y calefacción en la OPEP. Entonces, si se dan cuenta, y lo hablaba Alejandro, que se está utilizando el carbón, pues para quemar carbón, para producir 1 kilowatt hora, se están produciendo 870 gramos de CO2. Pero veamos nuestro gas natural que se ocupa ahorita mucho en México, bueno, nada más se produce en 380. Hay una mejora, sí, sin duda. Entonces, lo que tenemos al sector energético, pues lo tenemos como un enorme generador de gases de efecto invernadero, que no es lo único. Ahorita hay mucha moda de cambio climático, que conste, hay otros impactos al ambiente que existen, no solamente gases de efecto invernadero, sino también contaminantes por la quema de algunos combustibles altos en contenido de azufre, o el carbón, como se hablaba antes, con con presencia de metales pesados. También hay que considerar el tipo de infraestructura y de tecnología que tenemos, porque para muchos, incluso en esta zona fronteriza, donde no hay agua, se sigue utilizando agua para el enfriamiento en torres, en plantas generadoras de electricidad.
y que sea de agua tratada no está resolviendo el problema. Entonces, a este punto creo que debemos de repensar cuáles serían las dimensiones que necesitamos incluir en esta seguridad energética. Empecemos por tres que parece que hacen sentido. La eficiencia en la generación, transmisión y consumo. Y esto se relaciona directamente con la infraestructura. Pensemos también en el crecimiento económico, pero basado en una diversificación de fuentes energéticas, donde también estemos hablando de un uso local de fuentes y no de una independencia o una autonomía, sino al menos independencia, hasta un cierto grado que le permita a las actividades productivas continuar y no detenerse porque, digamos, el gas que traemos de Malasia no ha llegado, o el gas del petróleo, combustible que estamos trayendo en Altamira de Marruecos, se hundió el barco, se lo raptaron los piratas. Entonces creo que tenemos que pensar en un componente nativo como fuente de energía para asegurar el desarrollo de esas actividades. El último punto, la última, es la incorporación de consideraciones ambientales. E insisto, no solamente cambio climático. Vamos a ver cómo resuena esto en nuestra frontera norte. México y los Estados Unidos tienen 15 puntos de interconexión de gas natural, con una capacidad máxima de distribución de 3.350 millones de pies cúbicos por día. ¿Sí? En el 2007, el total de importaciones a través de los ductos de la frontera y de Altamira fue de 1.094, de los cuales 844 vinieron por ductos. Se los presento, aquí están. Entonces, Altamira está importando gas desde Marruecos, desde Egipto y desde los países de en Arabia Saudita. ¿Sí? Aquí de este lado, en Tijuana, se está importando por ¿cómo se llama esto? Costa Azul, en Ensenada, ¿sí? El gas natural de Malasia e Indonesia. Lo demás que pasa a la frontera está viniendo de los ductos, esos 844. Ok. Ahí también tenemos la capacidad de transmisión, en donde de entrada y de salida estamos importando, sí, Yamel. Sí lo estamos haciendo. A ver, gas y electricidad. La electricidad en la frontera, solamente hay un punto, Baja California Norte, que está interconectado a la red estadounidense. No está conectado a la red nacional. Hay un programa ahí para que se conecte hasta el 2013, pero eso está desde hace mucho tiempo, este plan, porque pues hay que cruzar el desierto, ¿no? De Sonora, Carlitos, entonces, pues como que se ha hecho difícil, o el otro es cruzarlo por el mar. Entonces, nuestra red es limitada y está aislada. También la de Baja California Sur. Bueno, pero nuestra red, que produce 66% de la electricidad en la frontera, sí está conectada a Estados Unidos. Hay dos plantas exportadoras de energía en Mexicali, que lo conocen a Valle Imperial, con una capacidad de distribución de 1.200 megawatts. Ahorita solamente está a la mitad. Ahí están, ahí se las presento. Entonces, estas son las plantas que existen en Baja California. El Ciprés se cerró ya hace un par de años, pero tenemos la planta de Cerro Prieto, que tiene un acercamiento ahí, que es la planta base de Baja California. Eso quiere decir que es la que va a proveer electricidad. Tenemos las de Tijuana y Rosarito. Esas son las de pico, que cuando hay un excedente, sobre todo en el verano, entran. En Cerro Prieto es donde se utiliza gas, donde se utiliza geotermia. Muy mal, por cierto. Deberían de ver el impacto ambiental que existe. Se hizo un estudio de columnas de suelo y está totalmente cristalizado a un porcentaje de un 34% a 3 metros de la superficie. Esa tierra ya no es agrícola, no es vivible, en más, ¿no? Bueno, pero ahí tienen las dos conexiones. Ahí ya se está mostrando la Rumorosa, que hay un plan para que eso que ven del otro lado, esa rayita amarilla, es el Sunset Link, que está llevando electricidad de Valle Imperial a San Diego.
La Rumorosa se especula que se iba a sacar líneas para exportar y unirse a ese Superlink. Hay unos problemas no tanto por la CFE ni México, sino porque hay tribus que no están permitiendo esta incorporación de esta interconexión de México, y parece ser que se van a ir de una manera un poco tergiversada hasta Indio, que está un poco más al norte. Pero bueno, vamos a dejar de ver qué es lo que está pasando con las interconexiones. Veamos la capacidad instalada que tenemos nosotros en Baja California. Ahí está la ubicación, está el inicio de operación y la data al 2004 y el tipo de tecnología que se utiliza, las unidades y la capacidad. En Baja California tenemos dos zonas, la zona costa, que incluiría los municipios de Rosarito, Tijuana y Ensenada, con más o menos 1.380 megawatts de capacidad. Pero quiero que vean por la edad al 2004. 40 años, 41, 35. Hay solamente una unidad que utiliza diésel, que es, bueno, a este punto ya, pues ya tiene 10 años, ¿no? Y ahora quiero que vean la otra. Todo esto es la Mexicali, es la zona valle. Y hay una, casi el doble, 2.651 megawatts de capacidad. Pero vean los años. A excepción de las últimas unidades en Cerro Prieto, en Mexicali, en la planta de Mexicali, de geotermia, que deben tener al punto que 1 y 6, 7 años, pues creo que estamos hablando de capacidad limitada, estamos hablando de infraestructura envejecida, y yo me preguntaría, ¿se mantiene? Yo les doy ahí un dato para ver si se mantiene. La eficiencia de transformación energética de combustible a producción de electricidad en Cerro Prieto es del 16.2%. Eso es la eficiencia, sí. Aquí están las otras plantas, para que no digamos que nada más me centro en Baja California. Y si se dan cuenta, Sonora está utilizando el ciclo combinado con combustible gas. Con esa capacidad, ahí está Chihuahua, con Samalayuca. Tenemos solamente en Coahuila, en Acuña, lo que es hidráulica, hidroeléctrica, pero también tenemos 2 de carbón, y Tamaulipas. Entonces, otra vez, incluso en sitios donde no tenemos recursos de hidrocarburos como Baja California, insistimos en seguir la política energética y consumir, y traerlos desde muy lejos. Bueno, ahora la producción y demanda, ahora sí hablando de cambio climático, van a requerir algunas modificaciones estructurales en las operaciones del sector, porque son altamente vulnerables a eventos meteorológicos. Yo no sé qué es lo que sucede, posiblemente se haya ido hace rato la electricidad, porque no corría viento, ¿verdad? Aquí cuando corre viento se va la electricidad. Ahora imagínense que vayan a correr más vientos, digamos no por mucho tiempo más, pero sí más intensos por menos días. Va a llover más. Aquí cuando llueve, es impresionante. A mí me impresionó el primer invierno que estuve aquí en Tijuana, porque se cae un poste, no hay luz por 2 días, o sea, podríamos decir que la infraestructura se hizo de manera volátil, por decirlo de alguna manera, sin considerar estos eventos que parece ser, o no que parece ser, que se están avecinando y se están presentando con mayor frecuencia. Entonces, pues tenemos un sector que también es vulnerable. Ahora, para aquellos que utilizan el agua como agua de enfriamiento, pues también se estima que va a haber una disminución significativa, una escasez de agua, al menos aquí en el río Colorado, que se estima una reducción de un 30% de su caudal hacia 2050. Y bueno, encima con temperaturas más altas también vamos a requerir una demanda de energía final, entiéndase como aires acondicionados, por las altas temperaturas. En Sonora se estima que de un 30%.
Ah, caray. Entonces, vamos a estar más vulnerables y vamos a consumir más. Pero veamos, ¿tiene que llegar el cambio climático para que estemos vulnerables? No, ya lo estamos. Ya vimos que no se mantienen, que están viejas. Y ahora aquí les quiero presentar, volviendo a Baja California, perdónenme por el regionalismo, este es un mapa que me hicieron acerca de las plantas energéticas que están en puntitos negros. Y en azul están las líneas de alta tensión. Estas son las que están proveyendo electricidad a la industria, a la grande industria y a la mediana industria, que son las que importante en el PIB estatal. Y bueno, lo que le pusimos ahí fueron las fallas y las fracturas que existen. Entonces, si se dan cuenta, pues todas nuestras líneas de alta tensión que están proveyendo a uno de los sectores económicos más importantes en el estado, pues está en riesgo a pesar de que, porque estamos en una zona sísmica, sin la venida del cambio climático. Bueno, ¿y qué hacer? Sí, coincido con Ana, hay que voltear hacia las energías renovables. Hablando simplemente como seguridad energética y autonomía, debemos explotar lo que tenemos. Tenemos un enorme potencial de energía solar, una de las mayores, ahí lo vemos, Baja California, California y Sonora, Arizona, tienen un nivel de radiación, es el tercero más importante del mundo. También el eólico, tenemos ahí, Tamaulipas no se explota nada, y no que del otro lado en Texas tienen un parques eólicos impresionantes. Quisiera también decir lo que ya mencionó María Eugenia, no por el potencial, no quiere decir que sea limpio. Hay los usos de suelo, ¿ya me pasó? ¿No? Hay que considerarlo, también hay que considerar los mantenimientos, las líneas de transmisión, considerar a la población. En Oaxaca, sí, es muy sonado y hay mucho debate acerca de justicia ambiental, de lo que está sucediendo ahí. Pero bueno, también hay que considerar que tenemos geotermia hidráulica o mini-hidráulica más que nada y biomasa. Por cierto, gracias por la sorpresa, Ana, no sabía de el biogás de Juárez. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, estas son algunas proyecciones que se hacen del uso de energía primaria, estamos hablando de combustibles y de electricidad, generación de electricidad, hacia el 2030. Si se dan cuenta, en energía primaria, todavía el petróleo vamos a tener, y va a estar controlando 51% del mercado, cómo se utiliza. De ahí el gas natural. Y si se dan cuenta, lo que es energías renovables, pues tiene muy poca participación. ¿A nivel nacional o internacional? Esto es a nivel nacional, es para México. Y en generación de energía se ve ya la tendencia que existe de que el gas natural va a tomar por asalto la generación de energía eléctrica en el país, aunque el petróleo como combustóleo y diésel se va a seguir utilizando. El uso de energías renovables, la participación realmente es modesta. El uso de energías renovables sin duda contribuye a la seguridad energética nacional, sí, pero debe considerarse que no porque es renovable es una energía libre. Adicionalmente, debe considerar si se debe hablar, de que es de una naturaleza fluctuante. No tenemos y no puede competir, y seamos claros con esto, con los combustibles fósiles, porque no hay un poder de disposición inmediata, de conversión energética inmediata. No existe. Se genera cuando sopla el viento, se genera cuando pasa el sol. Y al momento no tenemos una gran fuente de almacenamiento de energía, no existe. Entonces, esto es un gran hándicap para las energías renovables. ¿De qué manera se podrían vencer, aparte, para su implementación, obstáculos institucionales de planeación? En México, ya los dijeron ustedes, se planea para 3 años, para 1 año, para 6 meses. Y así no se puede hacer nada en serio, ¿no? Las legales, sí ya se habla mucho, y me gusta hablar de la ley de aprovechamiento de energías renovables. Yo creo que no se ha explotado. Y también se debe, Ana, ¿de qué manera se podría vender a la red? Hay una ley de cogeneración que, aunada a esto, a lo mejor abriría una puerta para que por ahí entre
para vender un excedente al CFE. Yo creo que también hay unos problemas regulatorios que limitan la participación, transformación y abastecimiento. Y finalmente los económicos, ya hablábamos que si se sigue dando subsidios, pues esto no va a entrar, ¿no? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias y estoy abierta a sus preguntas. Bueno, empecemos con las preguntas en Monterrey, Maru, después seguimos Ciudad Juárez y finalmente aquí. Bueno, un poco un comentario acerca de Ana. Por ahí en alguna vez pregunté, sobre todo para aquí, para nosotros producir por celdas. Hablé con alguien del FIDE y me dijo que lo que puede ser es que no entra uno como productor independiente o algo así, pero si tú llegas a no usar una cierta cantidad de energía, entra a la red y entonces ellos te la abonan para que no pagues cierto mantenimiento. Entonces esa es una forma, pero es como poco regulada, o sea, está muy en veremos. Y mi pregunta sería, y eso creo que se la han hecho ahora por la COP a todo mundo, ¿por cuál forma de producir energía tú apostarías más? Ok. Ciudad Juárez. Si no me preguntan, les pregunto yo, No, pues muy interesante la exposición, Gabriela, y sí, esta cuestión de la seguridad energética también es un enfoque que hay que pensar y de acuerdo con que hay que incluir energías renovables o energías locales de alguna forma. Pero más que preguntas, pues no tenemos aquí. Bueno, entonces le contesto a Maru, ¿qué forma de energía yo apostaría por? Yo iría no solamente por una forma de energía, sino por una forma, por un cambio de infraestructura y de descentralización. Iría por una mezcla de lo que le llaman una super smart grid, en donde tengo lo que aquí consideran como plantas energéticas grandes, enormes, que produzcan un montón. Yo dejaría esos a, digamos, actividades económicas importantes e iría por un clúster de energía pequeños, nivel barrio y algo así, mezclando tipos de energía, fuentes, para los barrios, para consumo residencial e industrial, para consumo residencial, que diga. Entonces, lo que yo haría para un consumo residencial serían 3 fuentes principalmente. Sería una mini eólica, están totalmente desperdiciadas todas estas túneles de vientos que se arman en las ciudades por la misma isla de calor que se arma, no se ha hecho nada. Entonces, hay que aprovechar ahí, hay que rediseñar algunas aspas, estamos nosotros haciendo algo, espero que Claudia hagamos algo por ahí, para hacer ese estudio y tener ahí una fuente energética. Como es fluctuante, yo iría por celdas solares, no fotovoltaicas, porque son muy caras, sino térmicas, fototérmicas. Y otro punto que explotaría sería biomasa. Hay un montón de basura que aquí cuando llueve tapa areneros, nada más trae ratas, y bueno, vamos a ponerlo y aprovechar ese biogás. Entonces dividiría. Es más o menos como yo pienso que había que estructurarlo de una manera pero profunda, ¿no? Ok, estoy abierta a sus preguntas aquí en Yamel, yo sé que tú quieres preguntar, por favor. Hay dos expedientes que hay que separar. Los voy a llamar así. Expediente Bartlett, Corte de Justicia, en el caso de las eléctricas. ¿Se puede acercar el micrófono, por favor? Gracias. Son nada más 2 casos diferentes en términos de importación y exportación de energía eléctrica. El primer caso, muy conocido, todavía está en discusión, pero se sigue importando y exportando la energía cuando es anticonstitucional, según determina la Corte Suprema. ¿Sí? Es primer expediente que es aparte. El segundo expediente es el caso Coparmex CFE. Son 2 casos diferentes, o sea, los particulares que van a Estados Unidos se compran energía y esa energía la meten en la red, ¿sí?
Entonces, hay autorización CFE, pero técnicamente Coparmex todavía no lo puede hacer, porque CFE no lo autoriza técnicamente. Eso es lo que yo sé hasta unos 6-7 meses. No sé si hay movimiento en ese sentido, ¿no? Pero son dos cosas, creo, diferentes. Y estoy de acuerdo contigo. Se importa y se exporta, o sea, no es en términos de importación y exportación, pero nada más lo que se llama excedentes. Los excedentes de Mexicali pasan a Estados Unidos y de Estados Unidos pasan a México, porque Mexicali, la red de Baja California no estamos en la red nacional, no podemos transmitir los excedentes en la red nacional, ¿no? Y tienes razón, estoy de acuerdo contigo. Ahora, mi pregunta va en el sentido, a veces son conceptos un poco de seguridad energética, seguridad alimenticia, esas cosas nos vienen un poco de los 70s, no sé si se acuerdan, todo de la idea también, de la prepetróleo. ¿Sí? Sí, muy bien, muy bien. La prepetróleo y yo creo, no sé si se acuerdan de todo eso y todavía tenemos petróleo y vamos a tener un poquito más, quizás o menos, quién sabe, pero ya no pasó lo que nos dijeron. El otro también, la gran pregunta, no sé si se acuerdan cuando hubo la discusión sobre la política energética, ¿no? Hay unos que dijeron, ¿sabes qué, Senar? Por favor, desaparecen, no sirven para nada. Y yo sigo diciendo, Senar, que esas puede servir para algo. El fondo es, pregunta, ¿se puede hacer una política nacional energética cuando tenemos el 50% de la población que vive en extrema pobreza? ¿Quién va a financiar eso? Se están metiendo el 80% del precio de la gasolina. Si es subsidio, se paga más o menos el 12% del PIB. Lo que recauda México es el 12% del PIB. Entonces tenemos como país la posibilidad de tener una política nacional energética, o sea, diversificar las fuentes. Esa es mi pregunta. ¿Vas a contestar o tienen...? Ok, tomo las tres siguientes. Vamos a ser breves, por favor, y también con las respuestas, por favor, porque ya estamos sobre el tiempo. ¿Sí? Ok, Wendy, Fausto, Jaime y Juan. Pues nada más es un comentario. Sí, yo creo que sí han visto Estados Unidos las ventajas que tiene Baja California con respecto a generar energía limpia. En una plática que estuvimos con Deb Prairie, la directora de Sempra Energy, ellos ya tienen la visión de hacer muchas pues proyectos de energía, pero pues pretenden llevarse la energía para Estados Unidos. ¿Qué convenios hay o qué conocimiento se tiene de eso como para poder tener a lo mejor una negociación de que pues si de todos modos ya se van a venir a agotar nuestros recursos o a ocupar de nuestros recursos, ¿por qué no hacer una negociación con ellos para que también en lugar de nosotros importar energía, nos dejen la que ellos van a producir o parte de la que van a producir? Jaime. Sí, mi pregunta es con respecto al concepto de seguridad energética. O sea, en su opinión, ¿qué tanto influye que el gobierno mexicano sea dueño de petróleos mexicanos y aparte el ingreso del gobierno federal dependa un tercio de sus ingresos, en su visión de cómo debe ser la seguridad energética que está centrada en hidrocarburos? Y cómo eso impacta en la utilización de energías renovables para este momento y para el futuro. Ok. Yo rescato 3 puntos de la exposición. Una es la importancia de la autosuficiencia energética. Otra es el transporte como uno de los principal medio de nuestra economía. O sea, 50% de la contaminación que generamos es por transporte de toda esta economía. ¿Cómo hacemos para cambiar eso, no? Y otra es que la energía pues es un medio, ¿no? Eso se nos ha olvidado. Lo vemos como un fin y no como el medio, como pasa en muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bajo este escenario, ¿cómo
Si por ejemplo nosotros cambiamos nuestro sistema económico por ahí de los 60, 70, empezamos a hacer el autoabasto alimenticio a un lado para ver hacia los mercados de exportación, yo siento que ahora está pasando lo mismo con la energía. Los hombres comemos comida, pero las economías comen energía, ¿no? Y nosotros estamos cambiando eso. Ustedes saben que la energía que se está produciendo, por ejemplo, en la venta, pues está en gran parte viéndose para la exportación, ¿no? ¿Cómo enfrentamos eso? Tienes 1 minuto para contestar. Juan. ¿No? Pues muchas gracias. Me dijiste que 1 minuto, gracias por haber venido. A ver, rapidísimo, Yamel, totalmente de acuerdo contigo, se siguen haciendo políticas en los 70, considerando que hay una abundancia de hidrocarburos que son infinitos y debemos de cambiar eso. Debemos de cambiar eso porque no está cumpliendo su fin, la energía que es aliviar pobreza, llevar bienestar económico de una manera que se acorde con el ambiente, que mantenga la competitividad económica. Entonces, sí, estamos disparando a otro lado, y a uno muy errado, te puedo decir, ¿no? Y que todo, a mí me preocupa cuando vi esto, todo de que Pemex no se vende, todo era en base a hidrocarburos. Por pura autosuficiencia deberíamos de pensar en otras cosas. Debemos ver esto como un medio de aliviar y mejorar las desigualdades y la heterogeneidad que existe en nuestro país. Contratos, Wendy, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pues apúrese con la Maía para que vayamos allá a negociar, porque ellos no lo están haciendo, la política energética del Estado la está haciendo Centro, y eso te lo digo porque de primera mano. Yo he estado en algunas reuniones con Estados Unidos y México, y es Sempra que casi lleva ahí la batuta. Y sí, bueno, ya que van a estar ahí, vamos a, al menos vendámonos caros, ¿no? Sí, definitivamente contigo. La centralización, Jaime, yo creo que se debe hacer una descentralización y convencerlos de que es lo mejor, porque no pueden con el pastel. No podemos estar dando más subsidios que están rayando en billones de dólares, en 10 billones de dólares por año. No, las arcas no dan para tanto. Entonces, yo sé, esto le da un poder a CFE en negociación, a Pemex, de controlar Cantarell y todo lo demás, pero en algún punto les tenemos que hacer ver, y eso es gran parte de ustedes, los economistas, de que tienen que no van a poder con esto, y que tienen que de alguna manera, si no compartir, al menos si convencerlos que tienen que echar la papa caliente hacia otro lado, y a sitios donde, en una coordinación, por supuesto, regional, subnacional, tanto para que nosotros nos hagamos cargo de los problemas. Pero sí, descentralizar tiene que ser real, no lo que se ha hecho hasta el momento, ¿no? Con una multicoordinación, y me atrevería a decir, perdonando aquí al colega, con una gobernanza en mente. Autosuficiencia energética, transporte, sí, de acuerdo contigo, Fausto, ¿cómo podríamos hacer lo que está pasando en la venta? Yamet, tú estuviste en esa presentación de ese video que di de vientos de resistencia, y ahí también se está infringiendo la Constitución, porque la producción que se está haciendo no solamente se exporta, sino se vende, y hay productoras españolas como Iberdrola y Gamesa Eólica que no tendrían que estar ni teniendo un campo ahí, ni produciendo, pero lo están. Entonces, ¿de qué manera se podría hacer? Yo creo que, considerando esto de gobernanza, pero también un modelo de educación, y considerando la diversificación de la economía, sería una manera. Gracias. Elizabeth, ¿quiere hacer el último comentario? Pues primero felicitarte, es una excelente presentación que nos hace reaccionar sobre la estrategia nacional e internacional sobre los recursos que tenemos. Y pues en México sabemos que el recurso agua, por ejemplo, es considerado un recurso estratégico, pero si lo vemos desde el punto de vista de la energía, pues el agua no se mueve sin energía. No se mueven los alimentos, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo solo quiero remarcar algo que
es fundamental y que lo tenemos presente día a día con los discursos gubernamentales y partidistas que vemos cada vez más, en los que, por ejemplo, el artículo 27 de la Constitución, como que lo utilizan a conveniencia, a temporalidades y a como quede, ¿no? Entonces, los monopolios que manejan estos recursos estratégicos, como son los de Pemex, como son los de CFE, como lo que comentaba Roberto Sánchez, mientras la voluntad política desde lo local hacia lo federal no se tome con una verdadera seriedad, vamos a decir, a través de políticas de urbanización, de transporte, de construcción de vivienda y de incentivar culturalmente la participación social, pues creo que no vamos a llegar a ningún lado. Y siempre van a estar los discursos políticos de antemano y los académicos vamos a estar hablando al aire, a la deriva, y no se van a considerar. Entonces, creo que nuestra labor es mucho incidir desde abajo, desde lo local, desde la comunidad, la colonia, el municipio, la región, ¿verdad? Nada más, gracias. Bueno, eso es a lo que me refería yo con lo que le llaman el bottom-up, lo que la gobernanza, que es, perdónenme, un ingeniero químico cómo entiende la gobernanza, pero la entiendo así, ¿no? Ok, ya, por favor, Carlos. Bien, pues muchísimas gracias.